bienvenidas a esta que va a ser la primera clase de 4 mini clases en las cuales vamos a ver cada uno de los bloques temáticos y vamos a ir actualizando con la normativa cada uno de los temas de cada bloque. ¿Por qué lo hago así? Pues mirad, porque yo creo que aunque yo de los temas ya a partir del curso que viene desarrollados y listos para estudiar, sí creo que es muy necesario que lo actualicéis, más bien que lo personalicéis, que lo hagáis vuestro. Entonces yo aquí lo que os voy a dar son como unas pinceladas de normativa, de cositas que podríais incluir y dónde la podríais incluir, para que, bien, ya con los esquemas que tenéis, porque, mira, por ejemplo, hoy vamos a ver el bloque 1 de psicología evolutiva, que son los temas 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19 y 7. De eso ya tenéis todos los esquemas, pero es verdad que actualizado solo tenéis el tema 7. ¿Qué haría yo? Pues cojo mis esquemas y voy apuntando, anotando, redactando un poco qué podría incluir de normativa. Obviamente, el curso que viene yo voy a dar ya los temas redactados y actualizados, pero esta parte que os doy sí que me gustaría que vosotros la fueseis introduciendo cuando ya lo tengáis de manera de lo más personal posible. Es decir, cuando vosotros recibís el tema, lo ideal sería que luego lo pasarais a mano para que vosotros tuvierais la extensión real que luego vosotros vais a ser capaces de escribir el día del examen. Si os habéis presentado anteriormente, ya sabéis cuál es. Y si no, pues yo os auguro con una 10 carillas, bueno, 10 carillas, que son como 5 o 6 folios, 10, 12 carillas, dependiendo de la velocidad a la que escribáis, siempre teniendo en cuenta que vais a dejar márgenes, haciendo bien la letra, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué tenemos que actualizar los temas? Porque mira, realmente la sociedad es cambiante, las leyes son cambiantes. Ahora tenemos de nuevo elecciones. ¿Qué pasa? Que para el 24, es decir, para el 2024 no les va a dar tiempo a sacar una normativa nueva, pero quién sabe si para el 26 ya no es la LOMLOE, ya es otra, que tiene muchas papeletas. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros nos tenemos que ir adaptando, tenemos que ir movilizándonos, tenemos que ir añadiendo, quitando, poniendo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces yo lo que voy a hacer son 4 mini clases en lo voy a hacer por bloques. Este primer bloque es el bloque de psicología evolutiva, haré otra del bloque de educación para la salud, haré otra del bloque de organización escolar y otro del bloque del currículo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué tema vamos a ver? Lo que he dicho antes, del 1 al 5 y luego 18, 19 y 7. ¿Qué más os iba a decir? Bueno, también eso, aparte de que van cambiando las leyes y va cambiando la sociedad, por ejemplo, pues hemos tenido, no sé, los protocolos de enfermedad de COVID, ¿no? O no sé, cómo se contemplan el boom de las tecnologías. En realidad, lo ideal sería que cada convocatoria nosotros fuésemos adaptando y cambiando nuestro temario a los problemas de la sociedad actual. Vale, pues ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Por ejemplo, qué importante sí que vamos a hacer en esta actualización. Pues integrando el trabajo por competencia, los nuevos nombres de las áreas, los saberes básicos, los bloques de contenido, las diferentes competencias específicas. Es decir, vamos a ir viendo cómo introducir los nuevos elementos curriculares en los temas, de forma que vosotros luego lo hagáis de manera personalizada y en la redacción. Así que nada, yo os recomiendo que tengáis el esquema a mano. Esta es unas clases que yo creo que son de obligada segunda o tercera revisión. Voy a intentar que sean breves para que no se haga muy pesado si las tenéis que ver varias veces. Y lo suyo sería eso, que tuviese los esquemas impresos y lo vais apuntando. Bueno, yo por ejemplo que tengo aquí el tema 2, ¿no? Pues bueno, como más o menos os diciendo en qué apartado lo podéis poner, pues podéis ir señalando incluso en el apartadito del que vamos a hablar, lo podéis ir poniendo. Vale. Eh, vale, entonces, el temario, vamos a empezar ya. El temario, que este año los 25 temas, los temas van pasando ya, yo lo voy a dar con una base normativa importante.
Y lo ideal es que siempre la coloquemos como al principio del tema, una forma muy fácil de decir, vale, ya tengo ese 0,25, 0,50 que me van a dar porque mi tema está adaptado a la normativa. Eso es lo máximo que nos van a poner, ¿vale? Porque esté aplicado. Entonces, desde el primer momento, yo coloco mi normativa, yo ya tengo mi 0,25, 0,50, se acabó. Perfecto. Por otro lado importante, también un buen tema es aquel que está personalizado. Por eso estas mis 4 pequeñas clases que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que si tú coges un temario genérico de una editorial o de una academia de estas que hay como, bueno, que incluso a nivel venden los temarios por internet, al final, ¿qué pasa? Que vas a tener temas muy teóricos, temas que no están personalizados. Entonces, yo os quiero dar estas clasecitas para que vosotros podáis llevar los temarios lo más actualizados posible, que eso sí que puntúa. Entonces, vosotros vais a tener vuestras bases normativas y las bases teóricas, pero lo que sí quiero es que sorprendáis al tribunal con vuestras aportaciones personales. Porque si algo se ha aprendido, lo han aprendido los tribunales con el paso del tiempo, es a apreciar esos temarios que están potenciados, que son personales de cada uno, que no te saltan ningún punto del epígrafe, pero lo haces de manera personalizada, dando ejemplos sobre todo de que conoces y controlas la normativa, la materia, ¿vale? Entonces es importante que lo potenciéis cada uno de manera personal. Me gustan mucho los temas que ejemplifican, que tienen ejemplos, que dan me enseñan de manera práctica esa teoría, ¿vale? Suelo meterlo, luego, por ejemplo, nosotros cuando tengamos, tanto en las clases que yo voy pasando grabadas, como cuando tengamos la clase presencial, todas las aportaciones prácticas, todos los ejemplos que yo vaya poniendo, eso es bueno que luego los vayáis metiendo en los temas. Entonces, tampoco vamos a hincharnos, a poner ahí todo el tema de ejemplo, ¿no? Pero ejemplificar algunas cosillas, sí, a lo mejor aquellas que suenen más abstractas o más difícil de expresar de manera por escrito, ponemos como un ejemplito para que sea más fácil de entender. Luego los temas también está muy bien que adaptéis el qué, pues las bibliografías que hablé a lo largo del tema, pues que las pongo al final. Así que no podemos poner bla, esto lo dice, y luego nos pone una bibliografía que esté adaptada. Luego también están bien temas que tengan aportes innovadores de los últimos tiempos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la alimentación, pues que tenga a lo mejor alguna nueva tendencia sobre alimentación, que si estoy hablando de las condiciones evolutivas cognitivas en los alumnos, pues meta algún autor de neurociencia. Esto ya lo vimos, las que habéis estado conmigo antes, ya lo vimos también, hemos hablado mucho de neurociencia, de la neurodidáctica, ¿no? De cómo el niño aprende, entendiendo el cerebro, de cómo funciona el cerebro del niño, saber cómo aprende y adaptar nuestra metodología a eso. Vale, pues no nos vamos a quedar eso, con temas de hace 20 años. Mirad, yo me he encontrado mucha gente que se apunta y me dice, no, pero yo tengo ya mis temas, que yo he comprado un tema actualizado por Wallapop y yo a lo mejor le digo, a ver, mándame un tema que lo vea, no sé qué. Y son temas del año de la Conchichina, ¿vale? Entonces, yo entiendo que el opositor al final, bueno, tú lees el tema, tú lo ves bien redactado, tocas todos los puntos, normativa, y tú dices, un buen tema, ¿vale? Pero los que estamos al otro lado sabemos diferenciar un buen tema de un mal tema y eso es lo que yo quiero hacer ver y que entendáis, ¿vale? Bueno, pues entonces eso. Estos son los temas importantes. Por supuesto, me gusta que los temas toquen bien la normativa y de esto se va a tratar la clase de hoy principalmente. Vamos a poner un poquito más de esos elementos curriculares en los temas, no mucho más tampoco. Es decir, yo no quiero que ampliéis los temas 2 o 3 folios ahora, sino que os voy a dar pequeñas pinceladas para que ampliéis el tema, ahora mismo el esquema, y que podáis meter luego en los temas, cuando ya estén desarrollados, perdón. No, esto no es una mochila que yo voy echando, ahí venga, no, porque es que el tema al final tienes 2 horas, 2 horas y media y lo tienes que clavar en ese tiempo. Tampoco me vale que tú digas, yo tengo un tema buenísimo de 20 folios, ¿para qué? Porque no te va a dar tiempo a escribir 20 folios y mucho menos se lo haces en ordenador, vaya. Es decir, cuando muchas veces
tenemos como que sopesar, ¿no? Cuando metes algo hay que quitar otras cosas y tenemos que ir viendo qué dejamos, qué quitamos, etcétera. Entonces, intentar hacer eso, que los temas no sean demasiado densos, demasiado largos, y vosotros tenéis que preparar eso, un tema que podáis estudiar, que cronometréis y podéis escribir en tiempo. No me vale el mejor tema, no es el tema más largo, más completo, el mejor tema es el tema que, no dejándote nada atrás, poniendo autores, hablando de cosas novedosas, de temas de actualidad, de normativa, seas capaz de escribirlo en el tiempo que te han dado de manera legible, guardando márgenes, respetando falta de ortografía. Eso es lo que a mí me vale. Eh, bueno, pues eso. Luego eso, tenéis que estudiar vosotros, es decir, vosotros, nadie mejor que vosotros sabéis qué podéis escribir en ese tiempo. Es decir, lo tenéis que casi que clavar, ¿vale? Intentar que en los simulacros que hagamos, porque el curso que viene sí que vamos a tener una clase presencial y ahí vamos a hacer simulacros, y tenéis que intentar clavar el tema en el tiempo que yo os voy a dar. Em, ¿Qué más? ¿Qué más tengo que deciros antes de empezar? Improvisar. Improvisar ese día, catástrofe. Podemos improvisar algo. Se te puede venir a la, ay, yo me acuerdo de esto, ah, Rocío dijo esto en la clase, o, no sé qué. Vale, podemos, pero improvisar el tema, ¿no? Porque eso van a olvidar cosas importantes, no van a estar bien compensados los puntos de los epígrafes, que lo ideal es que más o menos todos tengan la misma extensión, y eso es uno de los requisitos que comparten todos los examinadores y todos los tribunales, ¿vale? Que todos los puntos de los epígrafes, por ejemplo, están bien compensados. Eso siempre sale como requisito. Un buen tema tiene que estar totalmente compensado, no vale que un epígrafe me tenga 2 folios o 1,5 folio y otro epígrafe media carilla. Yo doy los temas, los voy a dar resumidos y más y además el esquema para que lo tengáis más resumido aún, para que podáis personalizarlo. Pero luego es verdad que solo vosotras vais a hacer que los epígrafes a la hora de escribirlo a mano estén compensados. ¿Vale? Sois vosotras las que tenéis que controlar eso. A mí no me vale que tengáis un temario súper guay de 30 o 60 folios o que me diga, es que esta fulanita está en la academia no sé cuánto. Mira, yo he trabajado para academia, no voy a dar nombre, pero yo he trabajado para academia y daban temas de 45 folios, de 30 folios, escrito a ordenador, bueno, a ordenador, sí, bueno, con su, de hecho, con una plantilla, todo muy bonito, tal, con una letra así, no había manera de estudiárselo. Es que hasta yo para explicarlo en la academia me costaba, porque era demasiada información. Pues nada, importante lo que he dicho. Personalizarlos, importantísimo. Y nada, con esta actualización yo creo que lo vais a poder hacer, que eso van a quedar ya los temas súper bien. Y ya está. Una cosa importante que va a pasar, que esta va a ser la primera vez, las primeras oposiciones con esta nueva normativa, con los nuevos decretos de la LOMLOE, la primera posición en la que la educación infantil lleva las competencias específicas, las competencias clave, los nuevos elementos curriculares. Entonces, cuando el tribunal, ¿qué es lo que quiero yo con esto? Cuando el tribunal esté leyendo vuestros temas y vea que en la introducción habéis puesto vuestro bloque de normativa, la legislación, habéis defendido el tema, pero que luego eso no se queda ahí, sino que luego ya vais dando a lo largo del tema diferentes pinceladas sobre la nueva normativa, sobre el nuevo currículo. A eso es lo que va a hacer que el examinador piense, oye, pues mira qué bien ha hilado esta muchacha o este muchacho aquí los contenidos del tema con los saberes básicos o el contenido del tema con las competencias específicas. Mira que se está relacionando muy bien cómo va a desarrollar los alumnos esto con eso. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. Vale, entonces lo que vamos a hacer hoy eso, vamos a ir tema por tema, pero solamente de este primer bloque de psicología educativa, diciendo dónde yo metería esas pinceladas. La primera parte normativa de la introducción y tal, eso te la voy a dar yo el curso que viene. Pero esto no, esto es lo que quiero que lo vayáis metiendo redactado por vosotros mismos. Vamos, bueno, pues vamos con el tema 1. El tema 1 habla de las características generales del niño y la niña hasta los 6 años. ¿De acuerdo? Venga, yo os voy a decir qué punto yo mejoraría a nivel normativo, ¿vale? ¿Qué punto, pues, por ejemplo, no voy a ir perdiendo el tiempo, ¿vale?
Si yo estoy hablando del tema uno, veo mis puntos y el tema pues tiene un primer punto que habla sobre las características generales de los niños y las niñas de los 0 a 6 años, un segundo punto de los principales factores que intervienen en su desarrollo, la etapa y momento más significativo, el desarrollo infantil en el primer año de vida y el papel de los adultos, ¿no? Pues tiene ese primer punto en el que habla sobre las características generales de los niños y las niñas. ¿En qué punto? Perdón, ¿en qué punto viene mejor que yo meta los saberes básicos, las competencias, los criterios? Que tampoco voy a meter todo en todos los temas, ¿vale? Que voy a meter algunos elementos. ¿En qué punto estaría entonces mejor compensado? ¿O voy a alargarlo un poquito con un pequeño parrafito del tema para que esté más completito y voy a intentar compensar y hacerlo más completo? Pues esos son los criterios que yo voy a dar. Entonces, yo voy viendo mi tema, voy viendo los puntos, dónde empieza uno, dónde empieza otro. Eso lo tenéis que hacer también cada uno, ¿vale? Yo voy siempre a aconsejar, os voy a aportar, a dar ideas, pero luego a vosotras decidís en última instancia, ¿vale? Lo que pongáis va a estar bien puesto, porque os lo estoy diciendo. Yo, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque, bueno, está bien, esto está cogido de la normativa, está pensado y no está hecho y a lo loco, ¿vale? Pero que sí que quiero que vosotros lo personalicéis. Entonces, yo voy a decir dónde yo metería ese punto y yo lo haría en el tema uno, en el punto 2, ¿vale? Que son los principales factores que intervienen en su desarrollo. Que aquí hablamos de factores endógenos, exógenos y las posturas científicas de Piaget, Vygotsky y Bandura. Entonces, al final de este punto, pues yo hablaría desde el profundo respeto a esto que digo, pues pedí perfectamente redactado, ¿vale? Pero como a mí tampoco me gusta que hagáis el copia y pega, que luego todas llevéis el mismo epígrafe, porque di tú que caéis dos juntas en el mismo tribunal y hacéis el mismo tema. No quiero que lo escribáis todo tal cual yo lo estoy diciendo. Pero bueno, en este punto, cuando yo estoy hablando de los principales factores que intervienen en su desarrollo, hablaría que desde el profundo respeto a los ritmos y los estilos de maduración individuales, pues en el área de crecimiento y armonía, donde los docentes es en el área de crecimiento y armonía, este sería el párrafito que yo añadiría, ¿vale? Donde los docentes cuidaremos. Ve, ya me estoy refiriendo ahí, ¿vale? A la nueva parte del currículum. Aquí voy a meter las tres áreas novedosas, ¿verdad? Que vienen. En el área de conocimiento y armonía, donde los docentes cuidaremos de todos los planos personales y sociales que atañen al siguiente bloque, que vamos a tratar a su vez las siguientes características generales, hablarán de potenciales y estos potenciales deben ser desarrollados mediante el trabajo por competencias, destacando uno, la competencia personal social y dos, la de aprender a aprender, que vincula los distintos desarrollos del niño. Como veis, al iniciar este bloque he metido el trabajo por competencias, he hablado de un área, que en este caso es el área de crecimiento en armonía, y he destacado una competencia, la competencia personal y social y la aprender a aprender. ¿Por qué? Pues porque está vinculada con el punto principal del tema, el principal factor que interviene en el desarrollo de una persona, el aprender a aprender, tener esa capacidad, ¿vale? Tener la capacidad de imitación social. Entonces, he hablado un poquito más abajo de las competencias clave y he hablado de eso, del área y de las competencias. Cada vez que yo estoy desarrollando un tema, el tribunal se percate, además de tú ponerle esa información de los factores endógenos, exógenos y hable de Piaget y Vygotsky y todo esto, el tribunal se tiene que percatar de que sabes hilar ese contenido con la nueva normativa, que está sintonizando esos nuevos elementos curriculares del tema. Entonces pongo ese pequeño parrafito. Entonces sería el punto 2, principales factores, y diría, lo voy a leer despacito para que lo podáis copiar y lo podáis meter. Ya os digo, yo lo redacto así, vosotros le podéis dar una vueltecita de tuerca. Yo pondría en este punto 2. Desde el profundo respeto a los ritmos y estilos de maduración individuales, es en el área 1 de crecimiento en armonía, donde los docentes cuidaremos de todos los planos personales y sociales que atañen al siguiente bloque que vamos a tratar. A su vez, las siguientes, en el bloque me refiero al punto 2, ¿vale? A su vez, las siguientes características generales hablarán de potencialidades y estos potenciales deben ser desarrollados mediante el trabajo por competencias, destacando la competencia personal, social y de aprender a aprender,
que vincula los siguientes desarrollos del niño. Y ahora ya hablo yo de los desarrollos del niño, que es ese punto, ¿vale? Los factores endógenos, exógenos y las posturas pues, de los distintos autores. Entonces ya lo he hilado, los nombres de la área y las competencias clave con el tema. En este caso tenéis dos opciones. Cuando introduzcáis este nuevo plus en los temas, siempre lo podéis introducir en el mismo punto, ya está, por ejemplo, en el punto 2 de los temas. Y así no se me va a olvidar. Siempre, todos los puntos 2, yo voy a intentar hacer esto. Ya que en el inicio del tema yo siempre voy a poner la introducción normativa, ¿vale? Y ahora pues solo decir, venga, pues yo en el inicio siempre tengo la introducción normativa. Y en el punto 2 voy a hacer eso, introducción de elementos curriculares, competencias, saberes básicos, bloques de contenido, ¿vale? Eso es una opción que os va a ayudar a economizar vuestra memoria. Que evidentemente no es una opción que a lo mejor enriquezca tanto el tema porque a lo mejor en todos los puntos 2 me va a costar meter siempre, no va a ser a lo mejor siempre el punto más indicado, ¿vale? Entonces, bueno, otra manera de hacerlo sería dejar siempre en la introducción la parte normativa y luego, según en qué puntos, ir añadiendo la conclusión curricular. Esto sería en el punto 1. Tema 2. El tema 2 habla de desarrollo psicomotor del niño y la niña. Mira, este tema es verdad que viene, os lo voy a dar muy actualizado y tiene un apartado que hace en su epígrafe que hace referencia expresa a la psicomotricidad en el currículo de la educación infantil, que es el segundo punto, ¿vale? Entonces ahí te habla de las áreas, la metodología, los contenidos, los objetivos generales, la evaluación. Entonces es verdad que es un punto que ya de por sí, es un tema, perdón, que en ese punto 2 ya de por sí vais a hablar mucho de esos elementos curriculares. Entonces, bueno, yo aquí no voy a hacer ninguna aportación extra porque no hace falta, porque es que este punto 2 del tema 2 ya es una actualización normativa en sí del tema. Entonces, ya sabes que hay dos tipos de temas. La mayoría nos hablan en su epígrafe del currículo, pero hay varios temas que sí, y esos temas y es que ya tienen que ir adaptados porque te obliga el tema y hablar de competencias específicas, de saberes básicos, de competencias clave, ¿vale? Si queréis utilizar por algunos criterios, podéis meterlo, algunos que sean como más adaptados a la educación física, perdón, a la psicomotricidad, pero que vosotros los queráis meter, ¿vale? Pero ese tema ya de por sí tiene ese punto muy adaptado. El tema 3. El tema 3 se llama el desarrollo de la personalidad, el desarrollo efectivo en los niños y niñas de 0 a 6 años, aportaciones de los distintos autores, la conquista de la autonomía y las directrices para una correcta intervención educativa. Si lo tenéis a mano, vais a ver que en el apartado 4 pone conquista de la autonomía. Vale, ese punto, que no es demasiado largo, a lo mejor, ¿no? Y que además nos dice que para ayudar a los niños a que conquisten la autonomía, su propia autonomía, bueno, pues yo puedo utilizar diferentes elementos del currículo. Puedo decir que aquí hablamos de desarrollo intelectual, psicomotor, afectivo social y que pasa por una serie de fases. Pues justo después de la introducción diría que uno de los objetivos generales de la etapa de educación infantil hace precisamente referencia a esa necesidad de capacitar a los niños para que puedan adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales y que podemos incidir en el trabajo competencial. ¿Veis? Yo introduzco aquí que podemos incidir en el trabajo competencial desde la primera infancia como la clave que va a ayudar al niño y a la niña de manera a su evolución natural hacia seres plenamente autónomos y destacar competencias específicas que se trabajen en el aula para ello, ¿vale? Y destaco algunas competencias específicas. Por ejemplo, en el área 1, alguna competencia que me ayude para que los niños conquisten su autonomía. Por ejemplo, en el área 1, la competencia 1, la competencia que diría la de progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, adecuando sus sensaciones a la realidad del entorno de una manera segura para construir una imagen ajustada y positiva. ¿Vale? Entonces sería área 1, competencia 1. Ya he hablado del área 1, esa competencia. ¿Qué competencia me va a ayudar en el área 1 para que los niños alcancen su autonomía? Que la conquista de la autonomía es de lo que nos habla el punto 4. En el área 2, ¿qué competencia me va a ayudar?
Pues la competencia de desarrollar de manera progresiva los procedimientos del método científico y las destrezas de pensamiento computacional a través de procesos de observación y manipulación de objetos para iniciarse en la interpretación del entorno y responder de manera creativa en situaciones de manera creativa las situaciones que se plantean. Entonces, obviamente, si ayudamos a que los niños investiguen, toquen, mejoren su pensamiento computacional, que es un pensamiento de relacional, también estamos mejorando esa autonomía que estamos buscando, ¿vale? Entonces, esa es la competencia que marca la mejora de la autonomía. Y luego en la 3, la competencia que para mí lo marca, es la de producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos, explorando sus posibilidades expresivas, etc, etc, ¿vale? No quiero para no alargarlo mucho más. Entonces, esas serían las 3 competencias que yo marcaría para cada una de las áreas dentro de ese punto 4, ¿vale? Entonces, he buscado un punto que he hecho con el tema, he buscado un punto y he metido elementos curriculares nuevos que son las competencias. Ahora he buscado 3 competencias que se adecuan a lo que yo quiero trabajar con los niños para que mejore la autonomía. En este caso, se lo explico al tribunal, ¿entendéis? Entonces, pues así vamos a hacer un repasito. En el área 1 hemos cogido la competencia de progresar en el conocimiento y control de su cuerpo, la adquisición de distintas estrategias, etc. En el área 2, las competencias de desarrollar de manera progresiva los procedimientos de los métodos científicos, destreza de pensamiento, etc. Y en el área 3, la de producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, tal cual. Entonces, ese es el kit de la cuestión de lo que estamos haciendo. Cojo el tema, cojo un punto, veo cómo puedo actualizar o cómo puedo adaptar la normativa al punto. No quiero que, quiero que cualquier duda que tengáis de esto, que me la hagáis llegar, ¿vale? Me escribís un mensajito o lo que sea y me decís, mira, he visto la clase y hay esto que no me queda claro o no me entero. Estamos buscando, lo que estamos haciendo realmente es como buscar el mejor rinconcito de cada tema para hilar un punto del epígrafe con la nueva legislación, de modo que quede como súper profesional y que controláis yo el tema y la nueva normativa. Ya os digo, para mí es que es súper fundamental que el opositor haga esa concreción curricular normativa en cualquier tema, ¿vale? Vale, tema 4. El tema 4, como veis, vamos a ir tema por tema. El tema 4, el niño descubre a los otros, es un tema que me gusta mucho, ¿vale? Es muy de la socialización. Y a mí, pues, es algo que me gusta mucho. Descubrimiento, vinculación y aceptación, la escuela como institución socializadora, el papel del centro educativo, etc. Vamos a proponer aquí bloques de contenidos que se trabajan en la escuela y que van a favorecer esa socialización, que es tan importante, ¿vale? En este tema. ¿Vale? Voy a ir proponiendo cosas distintas, en algunos, como estáis viendo, en algunos he hablado de competencias, en algunos de área, aquí vamos a hablar más bien de contenido, lo importante es que el tribunal vea que lo manejas esa normativa, ¿vale? Que toca, que habla. No pasa nada si en otro tema toca, yo qué sé, toca solo los saberes básicos, en otro toca la área, ¿vale? Vosotros pensad simplemente que estos son como los 0,25, 0,50 extra que se os va a añadir a la nota final por haberlo hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Venga, esto que vamos a hacer con esto realmente, lo que estamos haciendo es engrandecer y enriquecer el tema, ¿vale? Que el que lo lea diga, ostras, se la curra, controla, ¿vale? Que es lo que yo quiero que piense el que está, el tribunal de oposiciones, piense cuando están leyendo vuestros temas. Entonces, venga, en el tema 4 vamos a poner unos bloques de contenido que se trabajan en la escuela y que van a favorecer esa socialización que es tan importante en el presente tema, ¿vale? Dentro del bloque. Dentro del bloque intención, vamos a coger el bloque intención de interacción comunicativa del área de comunicación de representación de la realidad. Y luego dentro del área 2, ¿vale? Vamos a trabajar los saberes básicos como, y nombro algunos, de comunicación no verbal, de comunicación interpersonal, empatía, asertividad, de la atención de escucha activa a los turnos de diálogo y alternancia, ¿vale? Todos esos elementos, todos esos contenidos van a favorecer esa socialización. Entonces yo los voy a nombrar y están dentro de ese bloque. No hace falta nombrar los saberes básicos enteros porque los contenidos son muy amplios.
Todos no nos van a hablar de la socialización y del niño, de ese proceso de descubrimiento. Solamente vamos a hablar de aquellos que están relacionados con el tema, ¿vale? Para mí los contenidos dentro de ese bloque que destacan la socialización son los que he dicho. Los elementos de la comunicación no verbal, que son súper importantes, saber gesticular a los demás, el saber tener una comunicación no verbal no agresiva. Entonces, súper importante la comunicación interpersonal con los demás, la empatía, la asertividad, la atención, la escucha activa, los turnos de diálogo, la alternancia. Luego, estos saberes básicos también están en vuestro decreto, que mira, es muy importante que para esta actualización normativa tengáis, bueno, yo lo tengo aquí ya que lo tengo ya aquí encuadernado, tengo tanto el decreto como la orden, y entonces es muy importante que para esta actualización tengáis eso a mano y lo vayáis a manejando. Bueno, lo que estaba diciendo, que estos saberes básicos están en vuestro decreto, en el decreto nuestro, que lo buscamos, ¿vale? Todos estos saberes, pues se trabaja en la escuela, que es una institución socializadora, y van a ser básicos en la formación del alumno y de la alumna, para que estén socialmente adaptados a la vida. Luego tener la competencia lingüística. Vamos a hablar ahora también de competencia. La competencia lingüística, la competencia ciudadana, la competencia en conciencia y expresiones culturales. Estas van a ser las que más se desarrollen gracias al trabajo que se va a hacer desde este tema. Mira, he mirado hasta ahora, vamos a hacer así una recapitulación. He nombrado contenidos que voy a trabajar y he nombrado competencias clave que van a ser las que más se desarrollen gracias al trabajo de sus contenidos, ¿vale? Y me va a quedar el apartado, se os va a quedar de bien, de rechupete. Qué interesante también que vayáis añadiendo a vuestros esquemas para ampliarlo el curso que viene, para que vayáis preparando ya los temas extendidos. De esta clase, para mí es muy importante que entendáis el concepto de lo que estamos haciendo, ¿vale? Os lo he dicho ya varias veces, pero que quiero que quede muy claro. No quiero que añadáis una página más a vuestro tema, sino que ahora en el esquema añadáis, sí, ¿no? Estas cositas, estas pinceladas que os voy dando para que cuando tengáis el tema extendido lo podáis escribir cuando lo paséis ya a mano. Tema 5, venga, que ya nos quedan menos. Habla del desarrollo cognitivo hasta los 6 años, conocimiento de la realidad, observación, exploración del mundo físico, natural y social, y la génesis y la formación de los primeros conceptos. Pues en el tema hay que hablar principalmente de que en estas edades el conocimiento que tiene el niño pues está condicionado y hablamos de por qué está condicionado por el desarrollo experiencial que tiene de la realidad, que está limitada por las características propias de ese pensamiento, etcétera, ¿no? Pues cuando termino de definir por qué está condicionado el pensamiento del niño en estas edades, yo pondría mi parrafito. Y aún condicionado, la escuela tiene la obligación de promover el conocimiento de lo que le rodea, de lo que le rodea a su alumno. En esta etapa, de una manera limpia de estereotipos y objetiva, a través, sobre todo, de la experimentación y el cultivo del pensamiento crítico, el diálogo corporal con lo que le rodea y la indagación en el medio con actitudes de valoración y respeto como guías de la misma, Exactamente, estos procedimientos que acabamos de nombrar constituyen los 3 bloques de saberes básicos marcados en el área de descubrimiento y exploración del entorno y pongo esto y me quedo tan a gusto. ¿Qué hemos metido aquí? Pues el nombre de los bloques de contenido, ¿vale? Lo he marcado y he dicho que aunque está condicionado ese pensamiento, la escuela tiene la obligación de promover esos bloques de contenido, porque va a mejorar muchísimo el conocimiento que tiene el niño en realidad, ¿vale? Como veis, no he hablado en este caso de competencia específica, he hablado de los nuevos bloques de contenido que han cambiado. Es que ha cambiado todo, prácticamente a nivel curricular. ¿Vale? Con el nombre del área, de los bloques de contenido, total, y está genial, pero hay que reflejarlo. Vale, pues entonces vamos a dar ahora un saltito para adelante y nos vamos a ir al tema 18. Por aquí. El tema 18 nos habla del desarrollo del lenguaje. Es el penúltimo tema de este bloque de psicología evolutiva y de lo que estamos hablando, bueno, junto al tema 18, desarrollo del lenguaje, junto al tema 19, que es la enseñanza de la lengua, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Competencia lingüística.
evidentemente la vamos a tener que nombrar, ¿vale? Porque volvemos a decir, vamos a intentar compensar la extensión de cada punto y, y vamos a meter esa importancia de esa competencia lingüística. ¿Vale? Que como es obvio va a condicionar mucho al resto de desarrollo de las demás competencias. El punto del epígrafe que yo metería aquí es el de la evolución de la comprensión y la expresión, que sería el primero el desarrollo del lenguaje y pensamiento. El tercer punto, evolución de la comprensión y la expresión. Y aquí nos hablaba de la etapa prelingüística, de la etapa lingüística y de la expresión pues, de los primeros meses, cómo hace la expresión, cómo hace la comprensión. En los primeros meses, hasta los 9 meses, la prelingüística de 0 a 1 año y luego en la otra, ¿vale? Que ya va hacia del año hasta los 6 años. Entonces, en ese punto del epígrafe que yo metería un poquito más, sería ese, en la evolución de la comprensión y la expresión. Este es el ideal para mí, para comentar, porque en esta evolución de la comprensión y de la expresión vamos a comentar que cualquier dinámica o actividad que planteemos con el fin de favorecer la competencia lingüística tal y como se contempla en nuestro decreto, deberá estar supeditada al momento evolutivo de cada alumno y a su situación dentro de la etapa prelingüístico-lingüística y así además adecuar la competencia específica y los respectivos saberes básicos. Por ejemplo, la competencia específica sobre producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada una de ellas, explorando sus posibilidades expresivas, para así responder a diferentes necesidades educativas, deberá contemplar exactamente las posibilidades comunicativas de cada niño, de manera que nos importará siempre más el progreso de dicha competencia que el momento actual del niño. Estamos diciendo con esto que vamos a trabajar la competencia específica que mejoren esa evolución de la comprensión y la expresión, pero siempre teniendo como premisa ese momento evolutivo de cada niño. En una clase de 4 años hay un montón de abanico de esta evolución de la comprensión y la expresión, precisamente. Y por supuesto, bueno, en 4 y en 5, la verdad. En 5 quizá un poco menos, pero en 3 y en 4 es abismal, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Y por supuesto vamos a trabajar esa competencia teniendo en cuenta el tiempo, el momento personal en el que se encuentra cada uno. Entonces, pues ya he metido esa competencia específica de producir como ejemplo. La competencia específica está muy larga, ¿vale? Entonces, sería esa, ¿no? La de sobreproducir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo código, etcétera. ¿Vale? Pero esa competencia me viene muy bien para ejemplificar que no todos los niños producen mensajes de manera eficaz, por ejemplo, con 4 años, que hay algunos que todavía no lo producen y otros que lo producen de manera muy completa y elaborada. Y a través de ese ejemplo he metido esa competencia específica, que es otra manera diferente de poder meter. Por ejemplo, pues ponemos un ejemplito de una edad, de un grupo de niños, y teniendo en cuenta que en una clase de 4 años no todos producen em, los el lenguaje no tiene los mensajes de manera tan desarrollada, no sé cuánto, tendremos que trabajar, o esto nos hace pensar que una de las competencias en las que más tenemos que hacer hincapié es la de producir mensajes de manera eficaz, personal, creativa, ta. Bueno, pues vamos a seguir, que ya nos queda muy poquito. Tema 19. ¿Qué pasa? La enseñanza de la lengua, este va muy a colación con el tema anterior, y el aprendizaje de educación infantil. Pues tenemos un punto 2 aquí que habla de técnicas y recursos para la comprensión y la expresión oral, ¿vale? Entonces, a ver, ¿me estoy dando cuenta? Sí, en el esquema se ha quedado el epígrafe, lenguaje y pensamiento como voy modificando el esquema anterior del tema 18, ¿vale? Ese epígrafe, lenguaje y pensamiento que está al final de la primera página, lo quitamos, ¿vale? El punto 2, que es la que habla de técnicas y recursos para la comprensión y la expresión oral, tenemos que demostrar o escribir al tribunal diferentes técnicas, o lo que vamos a hacer aquí es escribir diferentes técnicas, diferentes recursos que permitan mejorar desde las aulas esa comprensión de la expresión, ¿vale? Pues el parrafito que yo metería sería el siguiente, ¿vale? Lo metería aquí en el punto 2, que son las técnicas y recursos para la comprensión y la expresión oral. Porque además es un punto que no es muy largo, entonces, pues bueno, lo podemos meter ahí.
¿vale? Entonces, yo metería las técnicas y recursos de los que a continuación vamos a hablar, estarán siempre supeditados a los saberes básicos o contenidos que queramos como docentes trabajar, ya que un saber básico de carácter conceptual necesitará de una técnica de enseñanza distinta a la de la adquisición de un contenido actitudinal. Tener esto presente determinará que en el tratamiento de un mismo bloque de saberes se utilizan distintas técnicas y distintos recursos. ¿De acuerdo? Ese sería el parrafito. Pues nada, me tendréis que echar para atrás o ir parando para poderlo copiar. Entonces, no nombro nada en concreto. Lo que sí nombro mucho, porque es muy importante tener presente, muy presente, los saberes básicos o los contenidos trabajados, que a partir de ello vamos a proponer técnicas o recursos distintas. ¿Vale? Bien, pues ya hemos terminado este bloque de psicología evolutiva. Bien, entonces, teniendo todo esto en cuenta,